FM 89.1, Radio Universidad. Eduardo, buenas tardes. Mauro Jardón lo saluda. Buenas tardes, ¿cómo les va? Saludos para ustedes y la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Eduardo Barcesat, reconocido abogado constitucionalista. Bueno, queríamos charlar con usted acerca de, primero el contenido, ¿no?, del DNU, porque después se empieza a hablar de la modalidad, de cómo se trata, de qué es lo que pasa con las votaciones en cada una de las cámaras. Pero en base al contenido, son varios los que están en contra del DNU, que lo califican como inconstitucional. No sé cuál es su parecer acerca de esto. Bueno, es groseramente inconstitucional y creo que no supera el control de legalidad que en la terminología de la Corte Suprema de Justicia nuestra, significa el control que deben hacer los jueces de cuál es la autoridad de la que emana la norma, si es la autoridad que tiene la competencia constitucional, o es, como en este caso, un uso usurpativo de atribuciones que la Constitución le confiere al Congreso de la Nación. Y esto porque el artículo 99, inciso tercero, segundo párrafo, que regula las competencias del Poder Ejecutivo y que luego se refiere a lo que llamamos decreto de necesidad y urgencia, comienza diciendo que el Poder Ejecutivo en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, podrá emitir disposiciones legislativas. Bueno, la terminología esta es la correcta y ensambla con lo que dice la cláusula de deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, que no solamente condena los golpes de Estado militares que hemos conocido en nuestra desgraciada historia institucional, sino también cuando algún poder con legitimidad de origen, como lo es el nombramiento de presidente de la Nación, de Javier Milei, transgrede los límites de sus incumbencias constitucionales para apropiar o usurpar las que les corresponden a los otros poderes que conforman el gobierno federal. En este caso, al Poder Legislativo, que hay que recordarle a la audiencia, es el primero de los tres poderes que regula la Constitución Nacional, porque allí está representado el mapa político del país. Están los representantes del pueblo de la nación, que son los señores diputados, y están los que representan a las provincias como tales, los senadores. De modo que el Poder Ejecutivo es el que se regula en segundo lugar y por último el Poder Judicial. Bueno, tenemos una situación totalmente anómala, diría, de excepcionalidad institucional y que emparenta con los golpes de Estado militares, donde un usurpante pretende apropiar la totalidad de los poderes que regula la Constitución y la división, que es la piedra basal del Estado de Derecho. Esto porque en ningún caso podría admitirse que había necesidad y urgencia para emitir este DNU, dado que el propio gobierno, es decir, el propio Poder Ejecutivo, no dispuso que entrara en vigencia el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, por lo que se aplicó la norma supletoria del Código Civil y Comercial, que establece 8 días hábiles después de la publicación en el Boletín Oficial. Pero las materias que trata, muchas de ellas están expresamente vedadas por la Constitución para los decretos de necesidad y urgencia. Esas materias vedadas, y en las que ingresa abierta, franca y groseramente este decreto, son la materia penal y procesal penal, que ya empezó con los protocolos Bullrich. Todo eso es basura a nivel de configurar lesión a atribuciones que le corresponden tanto al Congreso como al Poder Judicial. Así que ya de entrada eso afuera. Hay modificaciones al Código Aduanero, que es un código de disposiciones penales, también afuera. No se puede ingresar, segunda materia vedada, en lo tributario y procesal tributario. Bueno, este engendro normativo que presentó
abarca numerosas disposiciones en materia impositiva, como una de ellas la reposición del impuesto a las ganancias en la cuarta categoría, que es totalmente ajena y taxativamente vedada por la Constitución Nacional. Por último, entre los desaguisados, está la materia electoral. Claro, uno tendría que preguntarse qué necesidad y urgencia hay en implementar la boleta única cuando esto corresponde a la próxima elección dentro de 2 años, ¿no? Bueno, ingresa esa materia también para imponer la boleta única como si esto invistiera alguna necesidad y urgencia. Cabría decir con algún grado de humor que lo único que realmente tuvo necesidad y urgencia bajo el breve hasta aquí mandato del presidente de la Nación es la situación que atravesó la provincia de Buenos Aires en la zona sudeste, me refiero a Bahía Blanca, el tifón que se abatió, bueno, causó destrozos enormes, puso en riesgo vidas, dejó sin vivienda a mucha gente. El presidente viaja allí con sus ministros, se disfrazan con una chaqueta militar y le dicen al gobernador y al intendente, bueno, ustedes se tienen que arreglar, ustedes van a saber cómo hacerlo, y vuelven a subirse al avión y vuelven para Buenos Aires. Esa era una necesidad para proveer de elementos y de ayuda económica para aquellos que se quedaron sin techo, sin sus viviendas habituales, con zonas anegadas donde podían haberse instalado los famosos puentes de hierro militares que sirven para salvar estas situaciones. Bueno, no se hizo nada de lo que realmente investiga necesidad y urgencia, lo que demuestra el desquicio, por un lado ignorancia, por otro, no sé cuál más, prepotencia institucional de Javier Milei. Ahí entonces está marcando, Eduardo, perdón, un ejemplo de donde podría caber un decreto de necesidad y urgencia en este desastre que ocurrió en Bahía Blanca durante el verano. Ahora, cuando hablamos, nosotros hemos charlado acá con representantes de La Libertad Avanza, o uno puede escuchar también algún ministro que defiende en la aplicación del DNU, incluso hasta ayer querían dilatar su tratamiento para que esto siga quedando vigente. Te dicen... todos los gobiernos tuvieron en sus primeros momentos la sanción de un decreto de necesidad y urgencia y nadie hizo tanto escándalo. ¿Cuál es la diferencia, si tiene que ver con esto de las aplicaciones en los distintos temas, o si hay alguna otra diferencia también? Todo constitucionalista diría que en ningún caso en la historia institucional argentina, en un decreto de necesidad y urgencia se incluyeron más de 330 disposiciones que anulan leyes, modifican leyes, reponen dispositivos derogados por ley de la Nación. Esto no ocurrió nunca, esto es totalmente inédito. Estos arquitectos profanos que redactaron este decreto no han tenido empacho en embestir contra todo, y además han violado la ley de procedimientos administrativos que le impone a la autoridad del poder político administrador, es decir, al poder ejecutivo, que cuando va a emitir una norma o realizar un acto, tiene que referir en qué expediente es que se tramitó el tema en cuestión, qué organismo jurídico dictaminó sobre la viabilidad constitucional, y recién después se puede considerar que sean satisfechos los requisitos de legalidad, es decir, órgano competente y procedimiento adecuado. Bueno, el que tome, y me gustaría enfrentarme con los papanatas que han opinado a favor de todo este decreto, que me indiquen cuáles son los expedientes administrativos que se tramitaron para derivar en estos decretos de necesidad y urgencia, y cuál es la autoridad jurídica que dictaminó los mismos. No, es un paquete comprado llave en mano que presentó este personaje oscuro de la política argentina, Federico Sturzenegger, con total desparpajo, posando ahí en la conferencia de prensa en la que se hizo la presentación del monstruito y lo que yo quiero destacarle a la audiencia es que nuestros representantes no tienen que
derogar el decreto, lo tienen que anular, porque esa es la voz constitucional que se aplica por las dos normas constitucionales que he invocado. Y a los que me preguntan, que son muchos y seguramente los hay de buena fe también, ¿y cuál es la diferencia entre derogar y anular? Bueno, la diferencia es brutal. Derogar se deroga aquello que es válido, que ha sido creado válidamente, es decir, por autoridad competente y conforme procedimiento constitucional. Y se lo deroga porque ya cumplió su objeto o no tiene ya las características de conveniencia y oportunidad para mantenerlo. Por lo cual la derogación es una especie de barniz último de legalidad. Inversamente, aquello que nace de una autoridad incompetente y por un procedimiento reñido, como he demostrado totalmente con la Constitución Nacional, debe ser anulado. Y la diferencia es que no tiene ninguna validez lo que se ha dispuesto y lo que ha regido durante esta temporalidad que ha tenido este decreto 70/2023. Dicho en sencillo, tarifas, incrementos, ya sea de transporte, alimentarios, prepagas médicas, colegios privados, todo tiene que volver atrás a la fecha previa a la emisión y publicación y entrega o hacer público este decreto. Para decirlo más sencillamente, tendríamos que volver al 10 de diciembre del 2023. Bueno, esto es clave, lo que está diciendo Barcesat ahora, porque mientras estamos charlando y mientras se está llevando el debate en el Senado, le llega a muchos usuarios de distintas prepagas. El caso de, por ejemplo, OSDE es el que se destaca, porque justo muchos están diciendo, no, me llegó recién, de un aumento de 14% ahora, que ya viene sumado al de febrero, al de enero, con esta desregulación, con los topes para, en este caso, prepagas, obras sociales. Ahora, simplemente alcanza con que el Senado rechace el DNU, o también tiene que actuar la justicia para retrotraer todo eso. ¿Cómo funciona lo que ya está vigente en esta materia? Bueno, tienen que intervenir y dar su veredicto de nulidad ambas cámaras del Congreso de la Nación, porque esto no está operando por la ley que regula el control y aprobación o rechazo de los DNU, dado que todos los plazos que fija la Constitución fueron excedidos largamente, y lo que se está tratando es un proyecto de ley presentado por senadores, también lo hay por diputados, que establecen la obligatoriedad para este control de constitucionalidad de su anulación. Ahora, si después hay algún pataleo de alguien que de buena fe operó algo bajo la vigencia de este decreto, que lo reclame la justicia. Pero la ley, tanto la Constitución Nacional, la Ley de Procedimiento Administrativo y el Código Civil y Comercial de la Nación, son contextos que cuando se trata de nulidad constitucional es absoluta e insanable, de manera que tiene que ser una lección de derecho la que tiene que impartirle el Congreso a este improvisado presidente de la Nación, que mezcla, como dije, ignorancia institucional con prepotencia institucional, un cóctel realmente no muy aconsejable. De modo que aguardo esto y tras cartón el comienzo del enjuiciamiento y remoción por mal desempeño y comisión de delito en ejercicio de la función pública, ¿no? Esto es lo que la Constitución manda. Yo no estoy hablando de nada distinto a lo que dice el texto constitucional. Está hablando de un juicio político directamente hacia el Poder Ejecutivo, hacia el presidente, por la sanción de este decreto. El gabinete de ministros que refrendó este decreto monstruoso, donde hay inclusive juristas no, abogados que ocupan cargos en la administración pública, arquetípico el ministro de Justicia, el secretario legal y técnico, pero hay otras figuras también
de abogados que debieron haber prevenido de que estaban incurriendo en una violación del deber de obediencia a la supremacía constitucional y que esto apareja, además de la descalificación de los actos por imperio del artículo 36 que antes mencioné, deber de obediencia a la supremacía constitucional, convoca a la descalificación de infames traidores a la patria, la inhabilitación a perpetuidad a ocupar cargo o función pública y una responsabilidad penal y patrimonial imprescriptibles. De manera que es la sanción más grave que prevé nuestro sistema jurídico y que se prolonga en disposiciones del Código Penal, el título 10, cuyo nombre es la protección del orden constitucional y la vida democrática. En esto es lo que está en curso el actual presidente y el elenco de su gabinete ministerial. Eduardo, lo último, porque estamos hablando todo en cuanto a lo que tenga que ver si es que es rechazado, ¿no? Se va a votar en minutos nada más el DNU en el Senado. No está claro qué es lo que... Anulado. Digan anulado. Anulado, porque perfecto. Ya no está rigiendo la ley que regula el tratamiento de los DNU, que es aceptación o rechazo. No. Acá estamos hablando de un proyecto autónomo presentado por legisladores para anular de nulidad absoluta, insanable, el decreto de necesidad y urgencia 70/2023. ¿Y qué pasa si no se anula? Si se deroga, bueno, no regirá para lo futuro, pero todo lo de la vida cotidiana, que es el concepto de vida digna, porque nos ha sumido en la miseria a todos los sectores populares, va a seguir vigente. No se va a modificar, pero bueno, los incrementos de más de 1000% que ha habido en diversos medicamentos, en alimentos, etcétera, quedarán allí. Y bueno, esto es dañoso, muy dañoso, porque los salarios han quedado congelados al 10 de diciembre del 2023. En todo caso, ha habido intentonas, y la sigue habiendo, de que lo que arquetípicamente ellos denominan la casta, es decir, la burocracia estatal, está intentando colar incrementos salariales como las que ha dispuesto Mondino, como el aumento de sueldo que se autoatribuyó el presidente de la Nación y que después por el escándalo lo anuló y echó al secretario del Ministerio de Capital Humano, pero en realidad el autor de la iniciativa era él y y la vicepresidenta, que también volvió atrás los incrementos del Senado. También lo hizo. Eduardo, perdón, lo último, ahora sí, ¿y si se aprueba? Si se aprueba, despidámonos del Estado de Derecho y la división de poderes. Significa que el manda más se ha fagocitado al poder legislativo frente a no digo silencio, porque hay varios pronunciamientos favorables, pero falta una palabra definitiva de la Corte Suprema que anule y que cumpla con aquello que anunció el presidente de la Corte, que todo dentro de la Constitución, nada fuera de la Constitución. Pero bueno, eso no basta con pronunciarlo en algún discurso en una entidad académica. Lo que interesa es que se haga realidad en lo institucional, ejerciendo los poderes que tiene en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para resolver esto, que ya tiene expedientes de su poder para hacerlo, pero hasta aquí está viendo que el partido se juegue en sede del poder político, que no está mal, Congreso de la Nación, pero repito, una palabra rectora de la Corte Suprema sería sumamente valiosa en este tan difícil momento institucional en que estamos con un gobierno prácticamente recién electo y el vacío o precipicio institucional que significa tener un presidente que desconoce y no aplica
las cláusulas de la Constitución y no sabe mantenerse dentro del límite de sus incumbencias constitucionales, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Le mandamos un abrazo grande y bueno, estamos atentos a todo lo que pase hoy. Cómo no, hasta pronto. Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.